Bueno, qué maravillosas jornadas estamos viendo. Ayer desaprendimos y aprendimos. Nos llevamos muchísimas pastillas de felicidad. Usémoslas como ese ibuprofeno que nos hablaban ayer de ello. Bueno, yo estoy aquí y, de hecho, complemento lo que Nerea decía ayer, las personas, pero para mí las jefas de sala y los jefes de sala con los cuales trabajo es un placer. Yo les doy inmensamente las gracias tanto a Francesca como a Tomás de Mugaritz, a Ana de Topa Su Caldería, a Ana y a Paula de Nineu, a Suría de Bodegón Alejandro, a Irache y a Iker del Bistró del Guggenheim y a Steffi de Nerúa. Yo les agradezco porque trabajo para personas para que sean mejores profesionales y para que sean mejores felices, que son lo que ellas me hacen sentir a mí. Mirar, las personas que trabajamos en sala, ayer comentábamos que hay que ver, oír y callar. Pues yo hoy os quiero contar un charrasquillo, un chisme, porque el mes pasado tuve la oportunidad de estar trabajando en el enlace de un maravilloso deportista, uno de los mejores, al igual que las deportistas de la Real Sociedad, en las islas de las Pitiusas, en las cuales pues, me pidieron la colaboración de trabajar en este evento pues, para atender, además de los invitados, a las ilustrísimas personalidades de don Juan Carlos y doña Sofía. Yo no conocía a doña Sofía. Con don Juan pues tenemos ese ahí cariño mutuo. Y la verdad es que tengo que compartir con vosotras y con vosotros de que ella me pareció increíble, alucinante, siempre estando detrás, pendiente de él. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que tengo que gritarlo y os lo tengo que decir, es que en el momento de que don Juan Carlos estaba preocupado porque se sentaran ellos y ellas entre ellos y tal, ella le dijo, pero vamos a ver, en los tiempos en los que corren no somos todos iguales, ¿eh? Entonces yo me quedo con eso, soy fan incondicional de ella. Y para ello, bueno, pues hoy yo quiero contaros que, oye, se están generando cambios en la restauración. Y, de hecho, eso es lo que venimos a reflexionar aquí hoy un poquito, ¿no? ¿Por qué los jóvenes cada vez se quieren dedicar menos a nuestra profesión, a la sala? Para ello, hoy contamos con Sara Crisóstomo, alumna de aquí del BASC, ¿no? De grado, del máster de Artes Culinarias. Tenemos a Esther Merino, consultora especializada en sala, servicio y bartender o mixología, ¿no? Contamos también con la presencia de Diego Millán, maravilloso gerente y jefe de sala del Can Cook, una estrella Michelin de esta maravillosa guía roja. Y contamos también, por favor, con Oriol Casals, gerente y jefe de cocina del restaurante Teoric, taberna gastronómica. Bueno, todos vosotros sois y habéis sido alumnos de aquí, del BASC Culinari, así que contemos con vuestras reflexiones es espectacular, ¿no? A ver si damos pildoritas, ¿verdad? Oriol, vamos a comenzar contigo, ¿te parece? Vamos a destensionarnos un poco. Hay que brindar, ¿no? Maravilloso vinito. Venga, chin, chin. Chicos, quintémonos estos nervios que todos tenemos, ¿eh? Y es que un público como vosotros, que somos nosotros, impresiona. Así que, Oriol, por favor, ¿qué podríamos hacer para que esta profesión resulte más atractiva? A ver, a mí me gustaría contar un poquito lo que hacemos en Teoric para fidelizar más con nuestros trabajadores y para que duren más tiempo con nosotros. De hecho, ahora mismo llevamos 3 años abiertos, pero ya hace el trabajador que menos tiempo lleva, el cliente interno, ¿no? Que se decía estos días que menos lleva en el Teoric son
es un año, o sea que está bastante bien, yo creo, por llevar 3 años, que el que menos lleve un año. Quiere decir que intentamos cuidar a nuestro personal muchísimo. Entonces, nosotros lo que hacemos, intentamos ser muy sostenibles, ¿no? Esto que estaba hablando Trina ahora, nosotros somos un restaurante kilómetro cero, slow food, trabajamos con producto ecológico y de proximidad, y esta proximidad que nosotros damos a nivel de producto, ¿no? Esta sostenibilidad, consecuentemente sostenibilidad a nivel de producto, la aplicamos también a nivel de personas, ¿no? Y digamos que intentamos seguir 6 factores que he apuntado aquí un poquito, ¿no? que empezamos sobre todo, un primer factor sería que seleccionamos el personal, ¿no? Muy importante la selección, ¿no? Ayer Ima Puig decía, hay gente que solo viene a trabajar, pues no sé, como trabajo aparte de su carrera, ¿no? Nosotros intentamos ya desde un principio hacer una selección de personal que realmente tenga ganas de trabajar en el negocio y que se quiera dedicar en el negocio, ¿no? Y entonces en el negocio de la restauración. Y yo creo que este primer punto ya es fundamental para no degradar este oficio que es fantástico, ¿no? Entonces después el tema de la remuneración. Nosotros creemos que un camarero, un cocinero, tiene que estar muy bien remunerado, ¿no? Al final, personas que tienen que saber idiomas, que tienen que saber de comunicación, que tienen que saber de psicología, ¿no? Es una profesión complicadísima, muy digna y que tiene que estar bien remunerada. Después intentamos, desde el principio hemos intentado ir reduciendo el número de horas, aunque somos una empresa muy pequeñita, y ahora mismo los camareros están haciendo alrededor de 8 horas y media por servicio, aunque hacen turno partido, pero por servicio no, al día, 8 horas al día. Después intentamos también invertir mucho en formación. A pesar de ser una empresa pequeña, pues hacemos cursos. Ahora mismo 2 chicos acaban de hacer un curso de vinos con Enoaula. Intentamos ir a cursos. Hace poquito me llevé a todos los de la cocina al gastronómica, por ejemplo. Entonces hacemos muchas cosas de este tipo. Y después también, al tratarse de una empresa muy pequeña, lo que les pasa es que enseguida cogen muchísima responsabilidad, que esto es importantísimo, la responsabilidad. Cualquier cosa que hagas o dejes de hacer en Teoric repercute directamente al servicio al cliente y la experiencia que tendrá el cliente. Y por último, que hay muy buen ambiente, ¿no? Entonces, sobre todo lo que quería decir es que si no eres sostenible a nivel de personas, es imposible que se pueda dar el servicio que tú quieres que se dé. Da igual si quieres que sea más protocolario, más vanguardista, más informal, más próximo, como nosotros queremos. Una cosa caracteriza al servicio de Teoric es la proximidad. Pero esta proximidad no se puede dar sin la sostenibilidad. Es un poquito eso. Qué bueno. Sí. Oye, importante, esa selección de personal, Diego, ¿cómo lo haces tú? ¿En qué te fijas para contratar a esas personas que tú quieres tener en tu equipo de sala? Sobre todo en las personas, en cómo son. Más que la experiencia, es sobre todo cómo son como personas y bueno, sobre todo el tema de idiomas, fundamental también. Bien, oye, Esther, ¿creéis que los restaurantes de la alta gastronomía son modelos como muy encorsetados? ¿Y creéis que igual los nuevos restaurantes que están afluyendo son el modelo en los cuales se pueden dedicar los jóvenes y no en la alta gastronomía? Bueno, creo que primero hay que reflexionar sobre el concepto de qué es alta gastronomía, porque como hemos venido compartiendo desde ayer, todo depende con los ojos de que lo mires. Entonces, a lo mejor para mí unas patatas bravas hechas con mimo, bien confitadas,
se convierte en alta gastronomía para mí. De hecho, cuando viajamos a muchos países nos pasa eso, ¿verdad? Elaboraciones que pertenecen a una cultura culinaria y a un gusto adquirido de la mayoría de la población, para nosotros nos transmiten alta gastronomía. Entonces, creo que primero tenemos que plantearnos qué es esa alta gastronomía. Lo que ha venido reflejándose como tal, a mi parecer, sí que estaba un poco encorsetada, pero creo que estamos en el buen camino. Por lo menos a mí, con todas las personas que me han dejado una semillita y que me han aportado su conocimiento, y aparte de que tengo la enorme suerte de poder verlo, creo que estamos en el cambio. Creo que no es ya tanto alta gastronomía o baja gastronomía o ponerle un nombre, sino gastronomía de calidad. Y eso se puede dar en muchos ámbitos, en muy diferentes ámbitos. Sara, hemos roto el hielo ya, ¿eh? Ya estamos más tranquilos, ¿no? Hemos brindado. Oye, me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia trabajando en las salas en las que has trabajado. Pues, a ver, mi experiencia, como quien dice, hasta el día de hoy es relativamente corta, pero intensa. Y al final, o sea, si yo tengo que mirar atrás y fijarme o hablar de cómo ha sido, yo creo que se traduce en personas, ¿no? En las personas que he conocido a lo largo de este tiempo, que al final me han hecho ver lo importante, ¿no? O sea, la importancia, o sea, el papel de la persona en la sala. Yo creo que veníamos ayer en la cena, comentábamos que enriquecedor es incluir otras disciplinas en la nuestra, ¿no? Porque al final, si analizamos lo que hablábamos, no hablábamos de competencias exclusivas de la sala, hablábamos de competencias que se pueden aplicar a todos los ámbitos y también a la vida en general, ¿no? Yo encontraba como un paralelismo muy importante entre el vino en la sala, ¿no? Que al final es lo que a mí me apasiona, y la gestión de la empresa y el emprendimiento, que es en lo que estamos especializados ahora en el último curso. Y es innegable que ahora el valor está en las personas, ¿no? Las empresas saben que no pueden permitirse el lujo de prescindir de ese valor y tratamos siempre de nuestros nuevos proyectos de buscar el valor diferencial, pero es que el valor diferencial reside precisamente en esas personas. Buscamos experiencias con personalidad, pero es que la personalidad solo se puede desarrollar en equipos donde se deja que las personas se expresen. Y al final, en todas estas experiencias que nosotros vivimos en prácticas, no siempre eso se da, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas se expresen escuchándolas, pero escuchándolas de una forma eficiente, efectiva? Como decía Inma, liderar es sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Entonces, al final, no podemos escuchar al cliente si no somos escuchados, no podemos cuidar al cliente si no somos cuidados. Todo lo que hemos dicho estos días son novedades, ¿no? Cuando hablamos de innovación, desarrollamos una idea, tendemos a caer a veces en novedades. Las novedades no repercuten en innovaciones. Entonces, me decía Tomás ayer que para él la revolución en la sala no existe, la revolución es en las personas, ¿no? O sea, me gustaría que pensáramos en el cambio no como algo global o algo general o algo un todo, sino como unas metas concretas, alcanzables, realizables. Cuando tenemos un gran proyecto siempre nos dicen que hay que parcelarlo en microproyectos, ¿no? Para que esa progresión, alcanzar esos objetivos nos dé satisfacción en el camino y no nos frustremos. Entonces, como decía Melanie en la bienvenida, vamos a pensar antes de trabajar, que es en empresa lo que se traduce en estrategia, ¿no? Todos sabemos lo que hay que hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Importante. Y importante es motivar, ¿no? Motivar a los equipos, a las personas, que lo hemos estado viendo ayer, y yo creo que es nuestro Ave Verum o nuestro Padre Nuestro, ¿no? Diego, ¿tú cómo motivas a tu equipo para que quieran seguir trabajando y que quieran trabajar contigo en la sala? A ver, sobre todo buscamos formarles, ¿vale? Bueno, pues hacemos visitas a diferentes proveedores, salidas de empresa, hacemos cenas,
cosas que hagan piña, que hagan equipo, que es lo que buscamos. Un único equipo, que ayer se hablaba de un único equipo y no esa rivalidad entre cocina y sala. Es lo que intentamos, ya digo, formar en todo, tanto en alimentos como en bebidas, en todo. O sea, además del salario, el conocimiento es un plus, ¿verdad? Claro. Un plus, y también es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, que es algo que se valora mucho dentro del personal. No sé, Oriol, en tu trabajo, ¿cómo haces para reconocer a tus equipos? Bueno, es un poco como coincido con él, ¿no? Yo intento tratar aunque haya dos equipos diferenciados en Teoric, que es cocina y sala, intento entenderlo un poco como decía mi compañero Diego y ayer Inma, ¿no? En un restaurante del siglo XXI yo creo que no se puede entender como dos partes diferentes, sino que al final son totalmente dependientes la una de la otra y se pueden entender como una unidad total, ¿no? Hay que recordar que al final el camarero es la parte visible, pero si no va ligado de una buena culinaria, al final la experiencia varía totalmente. Entonces lo que hacemos nosotros para reconocer un poquito nuestro personal, bueno, aparte del tema de la remuneración y las horas, ¿no?, que decía antes, intentamos hacer muchas actividades, temas de formación, que también lo he comentado. Hacemos cenas de empresa. La verdad es que somos 9 trabajadores y aparte de trabajadores, somos amigos, ¿no? Porque al final hemos ido seleccionando muy bien el personal y yo hasta que no he tenido un muy buen ambiente en la cocina y un muy buen ambiente en la sala y un muy buen ambiente general no he parado, ¿no? Porque al final yo creo que cuando un negocio es tuyo lo que buscas es estar a gusto, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Que haya un buen ambiente de trabajo y eso se refleje también cuando tú vas a comer en Teoric. Entonces, sí, hacemos muchas cosas. Por ejemplo, hace no mucho, hicimos una actividad que era como un humor amarillo, ¿sabes? Era ir allí y hacer, bueno, hicimos cocina contra sala y eran, bueno, ya habéis visto supongo humor amarillo, pues era más o menos lo mismo, cocina contra sala, y competíamos los unos contra los otros, pero al final el resultado fue muy bueno y fue una actividad que estuvo muy bien. No es que quiera forzar tampoco a los trabajadores a hacer actividades. Al final cada uno puede hacer lo que le dé la gana en su vida privada y todo esto, pero sí que intento que al final, como pasamos muchas horas juntos, pues que el ambiente sea muy bueno. Sí, sí. ¿Algo que apuntar? Básicamente es eso. El otro día, además, nos decía el jefe de cocina que tenemos actualmente que quería un día salir a la sala y es algo que no había hecho nunca. Y a mí eso me llena, que alguien que hasta ahora solamente se había dedicado a la cocina y ha pasado por otros grandes restaurantes, estando en nuestra casa, quiera un día cambiar de rol, salir a la sala, estar con los clientes. Qué bueno. Sara, tú, que eres una persona muy observadora, que has estado con nosotros en Mugaritz y en otros establecimientos, bueno, vamos a hablar un poquito, cuéntanos un poquito el papel que juegan las personas que trabajan en la sala. Tú, desde tu visión, ¿cómo podríamos sacar lo mejor de ellas? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Al final, yo pienso que la base de todo está en el cuidado, ¿no? Que las personas se sientan cuidadas. Al final, yo pienso que lo que todos queremos como líderes de nuestras empresas es que nuestros trabajadores sean transmisores de nuestros valores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros trabajadores sean transmisores? Tenemos que conseguir que compartan nuestra forma de ver nuestro negocio, ¿no? Que quieran que sea a la par que nosotros, que quieran que sea mejor cada vez, ¿no? Al final, yo creo que también eso es una herramienta para mejorar a nivel global todo
las salas de todo el mundo. O sea, más que nunca se está dando un movimiento entre personas. Aquí en el Culinari cada año mandamos 400 alumnos de prácticas, que son ojos y a la vez semillas que van plantando esas ideas que van encontrando en unos restaurantes y van diseminándolas. Entonces, pienso que tenemos que hacer la labor de escucharles en el sentido de que se tiene que establecer un diálogo de tú a tú, de que tú vas a aprender de mí, pero yo también puedo aprender de ti. Y cuando esa persona se sienta escuchada y vea que se tienen en cuenta sus ideas y que se traducen en una acción real, ¿no? Porque si te escuchan pero se queda en un simple escuchar, no te hace sentir especial. Entonces, si ves que eres capaz de contribuir, que cuentan contigo, entonces es cuando la persona se siente incluida en el proyecto. Bien. Oye, Esther, tú que tienes la experiencia de estar aquí, de trabajar aquí, pero también de trabajar en el otro lado del mundo, ¿no? Hablamos de jefes de sala, pero realmente jefes de sala sí o jefes de sala no. ¿Qué ocurre con estas jerarquías occidentales? Bueno, pues te voy a contestar, pero antes depende. Creo que sobre todo, y es algo que la formación que en su día recibí aquí como universitaria caló muy fondo en mí, y creo mucho en ello, que es en una doble visión. Estamos muy acostumbrados a referirnos a las ciencias cuantitativas porque nos dan una serie de datos entendibles y captables a primera vista. Y a menudo las ciencias cualitativas pasan desapercibidas. Yo personalmente, en la metodología que apliqué, por ejemplo, en Filipinas, estuve haciendo 2 proyectos con 2 restaurantes, uno de coctelería, otro de sala. Lo primero que hice es aplicar el método etnográfico de la antropología social y cultural, que, bueno, en este caso tengo que dar las gracias a Sergio Gil, que es el que me enseñó a hacer toda esta disciplina. Bueno, pues usar esa ciencia cualitativa para ser hacer como una crónica desde mi rincón, analizando todo lo que pasa en la calle, cómo anda la gente, cómo está el negocio, cómo actúa la gente dentro del negocio, cómo es mi experiencia como clienta. Son una serie de fases donde yo no solo apunto a los datos cuantitativos y a las ciencias cuantitativas, sino también a las ciencias cualitativas, y luego utilizo un método en el que esos datos cualitativos puedo convertirlos en cuantitativos y empezar a tener datos fiables para de ahí empezar a decidir qué propuestas de mejora hay y empezar a trabajar. Te sorprenderías, José, o sea, es un mundo. A mí en Filipinas, lo digo así, no dejé de llevarme bofetones de realidad, y no podría haber realizado el proyecto que he hecho si no hubiese tomado ese parón y dedicarle tiempo a la observación y al análisis en todas sus vertientes. Creo que al final, jefe de sala sí o jefe de sala no, depende de lo que necesite el negocio. Tenemos algo muy bonito en la gastronomía, que es que los negocios hablan y los negocios piden. Y los negocios terminan marcándote qué camino seguir y qué capital humano necesitas sin qué roles. Bien, genial, gracias. Oriol, Teoric, ahí estáis entre el servicio, se lidera, lo une una ligera línea, ¿no?, entre lo formal y lo informal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que has empezado a explicar un poquito estos 2 conceptos, pero ¿cómo se trasladan esos conceptos a la sala? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo bueno, no he comentado que mi socio es Teo, que, bueno, de aquí viene un poco el nombre de Teo y Oriol, ¿no? Teoric. Él es el jefe de sala, y digamos que desde el principio, cuando hablábamos de cómo iba a ser la sala del Teoric, sabíamos que no queríamos que fuera protocolario, ¿no? Un protocolo, pero sí a nuestra manera, ¿no?, al final, pero no una sala clásica, ¿no?, porque al final tanto Teo como yo hemos estado en restaurantes de estrella, hemos trabajado en varios sitios, hemos estado de prácticas en muchos sitios, y queríamos algo que fuera nuestro y que estuviéramos a gusto. Yo creo que es la tendencia actual, ¿no? Pero aunque sea la tendencia actual, yo voy a muchos restaurantes y me encuentro que a veces esta proximidad, esta informalidad bien hecha, digamos,
no siempre es del todo real, a veces puede ser un poco sobreactuada. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos de las personas, del cuidado que se le da al personal, ¿no? Porque al final hay restaurantes que intentan dar este servicio de proximidad, pero no lo acaban de conseguir. Es muy importante el tema de la alma, ¿no? De la alma que hay en un negocio, ¿no? Y el concepto, ¿no? Y cómo transmitir esos valores. Mucha gente nos lo dice, muchos clientes nos vienen y nos dicen ¿cómo se nota que tenéis buen ambiente? ¿Cómo se nota que lo vivís? ¿Cómo se nota que estáis vosotros, ¿no? Que estáis en el restaurante? Yo creo que son un conjunto de factores, pero el de estar en el restaurante y que los trabajadores hayan visto que tú estás siempre y que eres un líder, ¿no? El líder que comentaba Sara, yo creo que es muy importante. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la primera ponente, Trina, porque yo tuve la suerte de estar en Copenhague este verano y fui a comer a muchos restaurantes. Y yo siempre que voy a comer a sitios intento llevarme ideas, tanto a nivel de servicio como a nivel de comida, a nivel gastronómico, todo en general, ¿no? Y esta sostenibilidad que ella hablaba se percibía un poco en el ambiente, ¿no? También hacen esto de los cocineros que salen a la sala, ¿no? Pero sigue habiendo camareros. Yo creo que es una cosa interesante el hecho de que los cocineros salgan a la sala. Es un valor diferencial y un valor añadido el hecho de que un cocinero que te ha cocinado el plato te lo venga a servir. Esto no está quitando el trabajo del camarero. El camarero sigue existiendo, pero al final es que se tiene que entender el restaurante como una unidad. Y yo, por ejemplo, desde que volví de Dinamarca, intento que cuando yo tengo un cocinero italiano, cuando hay un cliente italiano, intento que salga el cocinero a llevar ese plato. O cuando tengo no sé, tengo un cocinero nepalí no vienen muchos, pero también que si viene alguno, también le hago salir, ¿no? Al final es un poquito así. Y también quería comentar el tema del empoderamiento, ¿no? Porque ahora que he hablado del chico este nepalí, es un chico que empezó conmigo y ahora es el jefe de cocina. Bueno, después de mí, digamos, podríamos decir, nosotros sí que teníamos una jerarquía, la única jerarquía que hay es que yo estoy como controlador de todo lo que pasa en la cocina, pero después es bastante horizontal entre todos los trabajadores pero el nepalí, el Rahul, es el chico que empezó cuando estábamos solos en Teoric, yo solo en la cocina y él haciendo la pica y de cocinero al mismo tiempo. Y ahora mismo es la persona más importante que tengo. Imagínate cómo ha ascendido dentro de la empresa, ahora que somos ya 5 cocineros en la cocina y 4 en la sala. Y él empezó en la pica, ¿no? Parece como una cosa que siempre se explica, ¿no? Siempre hemos empezado desde abajo. No estoy del todo de acuerdo con eso. Yo creo que se puede empezar desde arriba, directamente, ¿no? Si tú tienes unos estudios como los que nos dan aquí en el Basque, puedes empezar desde bastante arriba, pero en este caso a mí se me ha dado de forma natural esa ascendencia, este empoderamiento de Rahul en este caso, en el restaurante. O sea que hablamos de ese reconocimiento, pero la promoción interna también realmente es ese premio, ¿no? Ese premio final, ¿no? Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay alguna cosita que queráis apuntar, compartir? Sí, yo quería decir que yo creo que al final nosotros 4 tenemos una visión bastante parecida porque la formación es similar y según estaba diciendo lo de sala cocina me estaba acordando de que nosotros cuando hacemos talleres en segundo muchas veces hay un equipo en sala a la vez que está otro en cocina. Y nos pasa muchas veces que cuando hacemos el servicio de sala sin haber pasado por cocina, nos tendemos a quejar mucho porque tardan mucho los platos, porque mira el plato quema, no sé qué. Y luego, cuando pasamos por cocina, nos damos cuenta claro, que es que no era tan fácil ponerlo bonito para que la sala pues no sufriera sus problemas. Entonces, dependía mucho del orden que pasaban los equipos para que, de una manera u otra, la sala entendiera más la cocina y la cocina entendiera más la sala. Pero al final, el hecho de que nos hagan pasar por todos esos ámbitos nos hace que los problemas de la cocina sean menos problemas y que los problemas de la sala sean menos problemas. Y yo creo que es el valor que siempre trata de promocionar la universidad, en el sentido de que somos perfiles capaces de entender tanto a la cocina como a la sala, como ese perfil multidisciplinar
que nos hace diferentes, yo creo, de alguna forma. Sí, además yo creo que también tenemos que, nosotros que hemos recibido esta formación y que hemos salido desde hace poco al mundo laboral, también realizar ese ejercicio de empatía, porque bueno, yo cuando he estado trabajando con personas jóvenes o con personas que tienen una trayectoria de 25 años en la profesión, me ha sorprendido mucho el que creo, o al menos así lo he percibido, que dentro de la sala no somos conscientes de todas las actividades y de todos los factores en los que influimos. A mí al final estar aquí en la universidad y, como comentaba Sara, haber estado en esa visión 360 de la gastronomía en todos esos departamentos, me ha ayudado a saber que cuando estoy en la sala tengo la suerte de que el resto de compañeros que han participado en una experiencia gastronómica confían en mí porque soy su garante. Y lamentablemente mucha gente no es consciente de esto, de que un camarero no solo está dando un servicio y una atención al cliente, es que es la garantía del cocinero que está en cocina y ha elaborado el plato, es esa garantía de transmisión de su trabajo, es la garantía del bodeguero que ha hecho el vino y tú lo estás sirviendo. Creo que además en este momento en el que premia la sostenibilidad, y además una sostenibilidad basada no solo en personas, o sea, al final en los 3 pilares, en Product, Planet y People, el camarero o el personal de sala y atención al cliente no solo tenemos la responsabilidad y las funciones que ya conocemos o que ya venimos haciendo, sino creo que también ahora mismo tenemos la oportunidad y la responsabilidad de volver a enlazar a cliente con producto. Creo que ahora mismo estamos en una era totalmente globalizada donde tenemos acceso a todo. Hace 10 años era impensable que todo el mundo en su despensa tuviese salsa de soja y ahora ¿quién no la tiene? Tenemos acceso a un montón de productos, vamos al supermercado, cogemos una manzana, no sabemos de dónde viene, podemos coger otra, se nos ha olvidado la comida, tenemos esa lucha de gestionar la abundancia. Entonces creo que aparte de todas las actividades maravillosas que realizamos en la sala, tenemos que ser conscientes y transmitir a las nuevas generaciones que nos introducimos en este mundo, pero también a esas personas que llevan toda la vida, que nos han dejado un legado maravilloso y han hecho un trabajo increíble sin medios, porque ellos no tenían excusa. O sea, nosotros no tenemos excusa, nosotros tenemos medios, internet, ya podemos estudiar. Ellos sí que tenían excusa, no tenían tantos medios. Entonces, no solo de transmitirles y de que sean conscientes en todos los factores que influyen, sino que además tenemos ese nuevo reto y esa nueva misión de volver a reconectar a cliente con producto y volver a participar en ese acto tan bonito y tan íntimo que tiene el ser humano, como dice Claude Fletcher, un sociólogo y un antropólogo, a linkarnos con la actividad más íntima que tenemos, que es el comer, que es el introducir el alimento dentro de nosotros. Maravilloso. Maravilloso, como también es un poquito el testigo de las personas, ¿no? Yo, Sara, a mí me gustaría preguntarte, tú que has compartido muchas horas hablando con profesionales del mundo de la sala, del mundo del vino, seguro que has estado escuchando, como digo, estos cotilleos que yo he compartido con vosotros antes, pero ¿qué es lo que echan en falta las personas de nuestra profesión? Bueno, en general, lo que más se repite es una mejora de las condiciones, ¿no? Parece muy romántico, pero es el básico y a la vez complicado. Cuando preguntas eso, ¿no? Al final, como decía Luis Castellanos, que él preguntaba al ejército, ¿no? Yo preguntaba a mis compañeros y les decía, ¿qué es lo que buscas de la sala? ¿Qué es lo que necesitas de la sala para verlo como una opción de vida, ¿no? Porque es lo que estamos hablando de que las jóvenes ya no quieren trabajar en sala, y la respuesta es: no puedo seguir trabajando mucho tiempo más a este ritmo, ¿no? El nivel de estrés, como estamos hablando, es una profesión que requiere habilidades que te requieren una preparación emocional muy fuerte, tanto para el éxito como el fracaso, como hemos estado hablando. Y ayer salía, ¿no?, el tema de, pues ahora la reducción de horas. Sí, se ha reducido las horas, pero la carga sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Si tengo que hacer lo mismo menos horas, no es la solución. Entonces, al final hay que dotar de recursos, sobre todo a los que lideramos equipos, de recursos económicos,
claro que sí, pero también de recursos y herramientas para que puedan liderar a esas personas y esos equipos también entre ellos y que puedan motivar, porque una de las cosas que echan falta también los líderes de los equipos son personas que quieran formar parte de esos proyectos y no se marchen, porque es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que no hay continuidad en los equipos. Entonces, hay que delegar responsabilidades en ellos, pero no solo la responsabilidad, también darle herramientas para que desarrollen esa responsabilidad. Entonces, al final, es lo que decía, nosotros, yo creo que desde el Culinari, aquí habrá alumnos, tenemos la responsabilidad de transmitir esos valores que tenemos aquí a todos los sitios donde vamos, pero como responsables de sala que hay aquí y gerentes de negocios, entender que necesitamos ser escuchados también. Escuchados, y muchas veces se dota de más personas en la brigada de cocina porque es artesanía y parece que nosotros en sala no hacemos artesanía. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué opinas? ¿Hay una balanza entre personal de sala, personal de cocina? Yo en ese sentido estamos prácticamente los mismos en sala y en cocina. Nosotros además el comedor principal está en la primera planta, por lo tanto necesitas una persona solo para bajar a recibir, si viene y tienes que subir con el ascensor, los abrigos, o sea, es solamente una persona ya para recibir y acompañar a la mesa y demás. Y bueno, pues al final nos diferenciamos un poco porque intentamos en la medida de lo posible cuidar los detalles tanto en la mesa como en toda la sala. Entonces, al final nosotros también somos artesanos de ese cuidado al cliente. Esther, vamos a usar, no sé en Twitter cuántos caracteres se usan, pero en Instagram también te dejan un tal. Define qué mensaje le darías a todas estas personas que o bien están en el VASC y se tengan que diferenciar y que tengan que elegir o bien cocina, sala, gerencia, o todas estas personas que están de fuera y están indecisas en buscar una profesión para que se dediquen a esto tan bonito que hacemos en la sala. Pues lo primero es que prueben y que no obvien nada. Yo en la carrera bueno, de hecho me gradué en vanguardia culinaria. Ahora mucha gente me dice que soy la cocinera errante. Pero bueno, mira, muy curiosamente, la primera vez que yo me apunté de voluntaria como alumna en el Culinari, pues tuve la suerte de poder ser voluntaria en HOS, como están ahora mis compañeros. Y HOS me dio la oportunidad de ver más allá de cocina o de sala, y HOS me dio la oportunidad de ser la asistente, en este caso de Pachi Troitiño, y hablando en plata, mi cerebro explotó. Pude empezar a resolver un ejercicio, o sea, una duda interna que tenía, que no podía renunciar a abrazar una merluza, ni podía renunciar a ver cómo se consumía esa merluza en la sala. Y bueno, descubrí eso y dije, ostras, cocinar líquidos delante del cliente. Qué bueno. Al final yo creo que esa palabra de multidisciplinariedad y mirar las cosas con varias gafas para luego tener esas conclusiones va a dar la clave a cualquiera que tenga ganas de aportar en cualquier ámbito, ya sea de sala o de gastronomía en general, siempre teniendo en cuenta esos factores, analizando antes y luego en la toma de decisión sin límites, que nada, cuando ya has tomado la decisión, que nadie te pare y con fuerza. Qué bonito. ¿Queréis apuntar alguna cosita? Esa pastilla que le tenemos que dar a la gente. Bueno, yo simplemente decir que bueno, yo soy de la segunda promoción. Y yo creo que cuando salimos los alumnos de la primera y la segunda promoción, yo creo que ni la sociedad, ni los restaurantes, ni las empresas en general de gastronomía estaban preparadas para recibir este perfil de trabajador, ¿no? Una de las razones por las cuales yo me he montado mi propio negocio es por eso. O sea, yo estuve de prácticas en varios restaurantes y al final yo me sentía allí como... no me sentía del todo realizado. Estaba aprendiendo esa artesanía que era la cocina, que me encanta. Yo soy el jefe de cocina de mi restaurante, pero todas las otras cosas que había aprendido, todas las otras facetas que hay dentro de la gastronomía, esta disciplina que es tan amplia,
prácticamente como la filosofía, que puede englobar prácticamente todo y puede englobar tu día a día constantemente, lo que me di cuenta es que no me sentía del todo realizado, aunque me lo estaba pasando muy bien porque estaba aprendiendo mucho, ¿no? Y simplemente decir que yo creo que ahora, gracias a las primeras promociones que ya han salido del BASC y han montado sus propios negocios o han entrado dentro de otras empresas, han ido contaminando a esas empresas o esas nuevas creaciones de esta mirada interdisciplinar que están diciendo ellos, ¿no? Y yo creo que dentro de poco lo lograremos y los estudiantes del BASC directamente no tendrán que buscarse su propio camino como tuvimos que hacer al principio, ¿no? Simplemente saldrán y ya tendrán trabajo y ya la gente entenderá que exista una persona que le puedes llamar como quieras, gastrónomo, le puedes llamar cocinero, le puedes llamar camarero, como quieras, pero que será una persona que dominará muchísimas áreas, no solo en lo que es cocinar y servir, ¿no? Quería decir esto. Qué bien. Pues yo he llegado a mi lámina final. No tengo más preguntas para vosotros, pero seguro que vosotros hay alguien que sí que quiera preguntarles, por favor, algo a ellos. ¿Hay alguien por ahí? Mira, manos levantadas. Bravo. Hola, chicos. Si esto se oye. Vale, yo quería preguntaros, en este congreso se habla mucho del cuidado al empleado, al cliente interno, del cuidado que damos también al cliente externo, de cómo podemos dirigirnos a ellos y hacer que sean más felices. Como dices, Uriol, nos está costando, yo me gradué con ellos, nos está costando también que el mundo entienda nuestro perfil. También dice Esther que ya ha trabajado en algunos sitios donde ha tenido la suerte de poder contar con el conocimiento de personas que tienen 25 años de trayectoria, que no es poco. Yo ahora mismo, por ejemplo, me encuentro, al igual que muchos de nuestros compañeros, en una situación similar. Yo estoy emprendiendo mi propio negocio y en el equipo de dirección estamos personas con las que el más mayor y yo hay una brecha de 35 años, que no es poco. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista como jóvenes emprendedores de la gastronomía sobre cuáles podrían ser esas directrices para que aplicásemos el mismo cuidado y el mismo cariño que aplicamos al cliente interno dentro de estos equipos que hoy en día son tan diferentes generacionalmente. Bueno, pues yo me atrevo un poco. En primer lugar, te hablo de lo que yo aplico, una opción más entre muchas. Yo me valgo de la antropología social y cultural, en el que tengo un cuaderno de a bordo y a compañeros o en lugares de trabajo donde he tenido que analizar los equipos de trabajo, he ido apuntando el comportamiento humano alrededor de varias cosas. Esos datos cualitativos al final me ayudan a tener conclusiones hacia un detalle y ese detalle es justo la llave por el que puedo empezar a entrar a esas personas. ¿Por qué? Porque para mí hay una cosa básica. Nadie es más que nadie y todo el mundo aporta. Y la fortaleza que pueda tener una persona de 25 años de experiencia y a lo mejor tenga más carencia en manejo de tecnología y domótica y viceversa en el ejemplo de una persona más joven, con este tipo de análisis siempre me da soluciones que se convierten en un engranaje donde al final ese equipo único del que hablaba Emma Pure se engrana, casa perfectamente y se retroalimentan en los ejercicios. Entonces, creo que es cuestión de analizar los factores, no solo los factores, que me repito mucho, cuantitativos, de edad, de experiencia, de qué estudios, de qué formación, sino también ir hacia esa cualidad. Me pasaba en Filipinas hace poco, había una persona que estaba en la cocina caliente, que tenía 41 años. Y su homólogo en la cocina fría del sushi bar tenía 26. Y los partners me comentaban que había bastante conflicto y que creían que era por esta brecha de diferencia de edad. Al final, simplemente por parar, por dedicar tiempo a las personas, por lo que decimos, por escuchar de forma efectiva y no escuchar por escuchar y observar dando tiempo a cada cosa,
observé que la persona de la cocina caliente la encantaba, cuando comía, la encantaba hacer artesanía con los cachitos de arroz glutinoso o de pan, que yo a veces les hacía pan, que allí no comen mucho pan y les gustaba. Entonces, bueno, pues a raíz de observar ese tipo de cosas, supe qué ofrecerle para que él se empoderase y empezase a trabajar un equipo usando las herramientas tecnológicas TPV, sistemas de pedidos, que usaba su homólogo más joven en el Sushi Bar. Entonces creo que sobre todo es analizar y dedicarle tiempo a las personas. Yo contestando muy rápidamente también, que quería decir, yo dedicaría parte del presupuesto de la empresa a invitarlos a un congreso como este, a la gente, porque realmente ayer las ponencias fueron brutales, muy abiertas de mente, y yo creo que pues hay gente que no ha podido tener esta formación porque desde muy jóvenes han empezado a dedicarse a esto, y yo creo que es importantísimo seguir con la formación constante del equipo hasta que tengas 90 años, da igual, siempre formándote más y más y asistiendo a congresos como estos, porque siempre aprendes cosas. ¿Algo que apuntar, chicos? Sí, pues que siempre hay que transmitir esa necesidad de aprender, esa sed, ese hambre de conocimiento, y da igual la edad que tengas, porque al final hay que empoderar esos conocimientos que ya tengas. Nuestro 00 ha llegado, pero mirar, me gustaría contarles y decirles a todas las personas, coaches, psicólogos que tuvimos ayer, que es espectacular todo lo que nos dieron, que nosotros en los equipos, cuando hay conflictos, una botella de vino nos resuelve todos los conflictos, porque lo hablamos, ¿verdad? Así que 1.000.000 de gracias. Campeones. Campeones.